Comienza Getafe Despierta. Presenta José Luis Sánchez Cifuentes. La actualidad local, la crítica exhaustiva y las propuestas constructivas en tu radio online. Escucha Getafe Radio. Buenos días, Getafe. En estos días de asueto aparecía en la pantalla de mi móvil un muy interesante artículo escrito por el redactor jefe del Faro de Reykjavik, publicación en español que informa de lo que sucede en esa isla del Atlántico Norte llamada Islandia. En dicho texto, el autor reflexionaba sobre la profunda desinformación que sufrimos en nuestro país respecto a la realidad de ese país y cómo, sin conocer unas causas concretas, nos han vendido que allí nos rescataron a los bancos, que hicieron una constitución participativa y que un partido pirata iba a ganar las elecciones. Cuestiones, al parecer, todas falsas. Y me dirá usted, querido oyente, si me ha sentado muy mal Halloween o he sido vampirizado por una horda de zombies. No, afortunadamente no. Tampoco he visto el Tenorio, como manda la tradición. Simplemente que hoy, como nos comprometimos, venimos a hablar de las elecciones del Imperio, como buena colonia que ejerce como tal, pero pretendo aclarar que exigimos de nuestros oyentes y también de los tertulianos el espíritu crítico que el asunto demanda. Debemos mirar a la metrópoli, por continuar con el símil, con los ojos de la realidad americana y no con los intereses partidistas de la colonia. Debemos cambiar el eje tradicional derecha-izquierda que ni en Europa existe ya, por una realidad cultural, religiosa, social y política muy diferente. Sin ir más lejos, Rajoy sería considerado socialdemócrata, convencido en Nueva York, y Montoro podría ser calificado incluso de comunista en Miami. Por supuesto que no podemos obviar fenómenos globales, similares como la importancia de los medios de comunicación en la aparición de los populismos, ya sea de Trump, Podemos o el Frente Nacional. Ni la situación de la debilidad de la casta, en este caso norteamericana, que representa la derrota de las élites del Partido Republicano, e incluso que un multimillonario sea capaz de representar a eso que algunos llaman la gente. Porque es evidente que las tendencias son mundiales y, como dice un concejal del Ayuntamiento de Getafe, no somos una isla en la inmensidad del mar. Sé, querido oyente, que tú, que habitualmente nos escuchas, desearías que arrancáramos el programa criticando el acuerdo entre la empresa privada Getafe Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva y el Ayuntamiento de Getafe. Todo llegará. Dejemos que se expliquen. Hoy nos toca hacer una nueva quiniela, dado que por fin tenemos gobierno en España. Qué mejor que seguir hablando de elecciones. El Imperio contraataca. Empezamos. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Ya estamos aquí de nuevo en Getafe Despierta para arrancar la tertulia que, como siempre, inaugura este modesto programa. Les habla José Luis Sánchez Cifuentes y, siendo miércoles, no podían faltar a su cita nuestros tertulianos de lujo para analizar todo lo que pasa, en este caso, no en Getafe y tampoco en sus alrededores, sino, bueno, pues en el Imperio, como dijo en su día Pedro Castro, que hoy nos acompaña en el estudio. Pedro, muy buenos días. Buenos días. ¿No sabías que había acuerdo con el Getafe Club de Fútbol? No lo sabía. Bueno, pues a las 11 hay rueda de prensa conjunta.
Sara Hernández, Ángel Torres y Javier Santos, Francisco Javier Santos, en la rueda de prensa que está convocada a las 11 de la mañana para comunicar el acuerdo, que parece. Pero todavía no han firmado el convenio ni lo han llevado al Pleno ni nada, ¿no? Porque el convenio tiene que ser ratificado por el Pleno. El Pleno, no sé si lo conoce la oposición todavía, pero eso sería eso sí que da para otra. Es otro cantar. Hoy se va a comunicar en rueda de prensa que hay acuerdo y se va a poner encima de la mesa. Pero como ya digo, si hay acuerdo, se aprueba en el Pleno y todo esto, entonces se retirará la querella y toda esa situación habrá. Ya veremos cómo es el acuerdo. Ahí estamos esperando, eso, ¿no? porque supuestamente el otro día estábamos pendientes todo de la querella por el proceso judicial, que el viernes supuestamente, según las informaciones que teníamos, se iban a reunir el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, si no recuerdo yo mal, que era la última instancia a la cual iban las partes, y lo que no sabemos, que ahora si se han retirado querellas, como bien dice Pedro, si no se han retirado querellas, si hay un convenio distinto, no sabemos nada. Hasta las 11 de la mañana que se sienten en la sala de prensa del Ayuntamiento de Getafe, tanto Javier Santos como concejal de Deportes, Sara Hernández como alcaldesa de Getafe y Ángel Torres como presidente del Getafe Club de Fútbol, no sabremos nada. Bueno. Hoy acabará nuestro programa y bueno, si no da tiempo, porque además han coincidido dos ruedas de prensa conjuntas, porque esta tarde hay plena, con eso de que ayer fue fiesta, pues también esta mañana hay rueda de prensa justo después, cuando finaliza la del convenio del Getafe Club de Fútbol, de la alcaldesa en este caso, para comunicar los asuntos del pleno, que como sabéis, esta tarde hay pleno en el Ayuntamiento de Getafe. Pues bien está lo que bien acaba. Ojalá ahí haya un acuerdo pleno que satisfaga ambas partes y que por lo tanto se eliminen. A los vecinos posiblemente no nos satisfaga como el anterior. Se eliminen todas las tensiones habidas y por haber. Yo me conformaría con que le pudiéramos conocer los vecinos. Vamos a empezar porque le conozcan los vecinos. Y si le conocen los vecinos, pues luego hablamos. También nos acompaña en el estudio José Valentín, que hoy está ya con nosotros. José Valentín, muy buenos días. Buenos días. Está con nosotros en el estudio, hoy que repite. Fue verdad que le gustó el otro día. Repite con nosotros Guillermo Benavente. Guillermo, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, es un placer. Y ya habéis escuchado, porque no podía contenerse tampoco con el asunto del Getafe, Mariano Martínez. Mariano, muy buenos días. Hola, buenos días. Y bueno, pues como siempre digo, antes de comenzar me vais a permitir, antes de que vayamos al lío, como nos dicen en Twitter, me vais a permitir recordar cómo podéis participar en la tertulia enviando vuestra nota de voz, ya sabéis, al WhatsApp 628-270-526, o entrar en directo, ya sabéis que siempre de uno en uno, o además hoy sí tenemos la línea libre, llamando al 91-764-7491. Y no olvidéis que estamos en Twitter, @Getafe Radio, nuestra página de Facebook, Getafe Radio, o seguirnos en nuestro canal de Telegram, Getafe Radio. Y como decía, aunque es muy interesante el tema del Getafe, pero vamos a esperar a que tengamos documentación para poder pronunciarnos, hoy veníamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos. Hoy, además, porque últimamente, no es por nada, pero esto es como lo de los expresidentes. Os ponéis muy de acuerdo también los exalcaldes. Recientemente, en un artículo de Juan Soler en Estrella Digital, donde participa en calidad de senador, como bueno, deja su opinión allí regularmente, hacía un artículo anterior en el que hablaba del tema de la reforma de la ley electoral, en el cual coincidíais en algunos de los planteamientos que aquí has dicho alguna vez, Pedro, me parece curioso, pero hoy le colgaba yo el texto, porque además también esta semana Juan Soler, quien fuera alcalde de Getafe en la anterior legislatura, también opinaba sobre las elecciones, y coincidíamos en esta, que era la primera pregunta que os iba a plantear yo, para ir entrando en materia. ¿Y si gana Trump? Esa era la pregunta que se planteaba Juan Soler y en la que yo os planteo a vosotros. ¿Es posible que gane Trump? Sí. ¿Era posible ganar a Hitler? Sí. O sea... Empezamos con las comparaciones arriba. Sí, al nivel. Sí. A ver, el populismo siempre ha sido así. El populismo empieza diciendo cosas muy fuertes solo para dar su nombre, para hacerse conocer, y el populismo no es una cosa ni de izquierdas ni de derechas. El populismo puede ser en cualquiera de las cuestiones. De izquierdas, como se nombraba en su momento Hitler, que luego gobernó de la manera que gobernó, o de derechas, como puede ser el caso de Trump en este momento. Entonces, el sistema presidencialista y la forma en que está prestado el sistema de Estados Unidos, que es un sistema muy particular, la forma que está, porque eligen por estados, el que gana el estado se lleva a todos los delegados del estado. Entonces no se hace campaña igual en un estado que en otro. No es lo mismo hacer campaña en California, que posiblemente en muchos años los 50 y tantos delegados de California no valen de nada, porque cuando llegan a California ya tienen elegido presidente, pero en un caso como este pueden esperarse hasta allí para ver quién gana o no gana. Hawái con sus 4 delegados casi nunca cuenta, eso es verdad. Hawái no hay duda que lo va a ganar Hillary, pero California se supone que lo ganan los demócratas, pero no está tan claro. Brexit, Colombia, Hungría, ¿por qué no puede ganar? Porque últimamente nos vamos encontrando, lo hemos comentado aquí alguna vez, con esos
bueno, esos bofetones que nos da muchas veces la realidad sociológica. ¿Qué os parece? De hecho las últimas encuestas de ayer mismo daban muchas de ellas por encima a Trump sobre Hillary. Es decir, que ha habido porque así como hace 10 días Hillary Clinton le sacaba por lo menos 8 puntos, las últimas están discrepando y muchas de ellas dan un punto por encima a Trump. Sobre las consecuencias de eso, bueno, más o menos lo que ha dicho Mariano, yo lo comparto. Sí que habría que hacer un debate sobre populismo, no es ahora el momento de hacerlo aquí, pero es una palabra como en su momento pasó cuando tú lees el Manifiesto Comunista de Marx, te das cuenta que dice que él se inventa la palabra comunista porque como el socialismo había tanta confusión, que había socialistas de una cosa, de otra, de no sé qué. Has hecho una mención a Hitler, no tiene nada que ver evidentemente con ningún tipo de socialismo, pero el partido de Hitler era el Partido Nacional Socialista. Aquí utilizaba la palabra socialista todo el que quería, ¿no? Y eso creaba una confusión. Y con populismo yo creo que pasa lo mismo. Populismo es una tendencia, hablando filosófica y políticamente en realidad, es una tendencia que nació un poco en Argentina con la Clavo acerca de cómo dirigirse al pueblo, pero se está utilizando lo mismo para mencionar o dar el nombre a Podemos y nosotros muchas veces lo utilizamos para autodefinirnos y para lo que tú has dicho que está. Por lo tanto, esa palabra hoy está vacía de contenido. ¿Qué es populismo? Hombre, podríamos decir, y es una de las cosas que está haciendo Donald Trump, y en ese sentido sí que diría que es populista, que es aquel que le regala los oídos al pueblo y que le dice lo que el pueblo puede escuchar para ganarse su voluntad, ¿no? Y luego ya haremos lo que sea. Pero si hablamos de eso, entonces populismo, así, casi todos. O sea, ¿quién queda fuera? Entonces, yo creo que sí que Donald Trump puede ganar, pero afortunadamente o desgraciadamente, cuando decías por la pregunta importante tuya, ¿y qué pasa si gana Donald Trump, ¿no? Entonces yo creo que si gana Donald Trump, pues no pasa nada, porque el problema que tenemos es que en Estados Unidos los que gobiernan no se presentan a las elecciones. Y por lo tanto, gane Trump o gane Hillary Clinton, las cosas fundamentales, el núcleo duro de la acción política en Estados Unidos va a seguir siendo la misma, que es lo mismo que ha pasado con Obama versus no sé qué. Es decir, Obama no ha cerrado Guantánamo, Estados Unidos ha seguido, antes decías, el imperio contraataca. No, el imperio no está contraatacando, el imperio está atacando y abusando de su ataque. No es porque la palabra contraataque parece que es un poco defenderse atacando. No, el imperio lleva atacando en Irak, en Irán, en no sé dónde. Ahora en Sudamérica está haciendo una ofensiva terrible para cargarse cualquier régimen que sea un poquito progresista en Sudamérica, ¿verdad? No está contraatacando, está atacando a las claras y lo está haciendo con Obama. Por lo tanto, a mí no me asusta que gobierne Trump, porque sé que no es él el que tiene tal. Pero es que además se producen paradojas, que eso lo habréis visto, es que hay medidas de Trump que son, por ejemplo, Trump está contra el tratado TTIP. Y Trump está diciendo que si él gobierna, las empresas va a sancionar a cualquier empresa que saque producción del país y a otros países. Luego tiene cosas terribles como prohibir el aborto, prohibir no sé qué, bueno, pues todas esas serie de cosas, pero que está, desde luego, tiene medidas que a la gente le suenan bien. Y tiene una cosa que yo creo que también por ahí viene la definición tuya de populismo, y es que no es un político al uso, es decir, y entonces no está visto como un político, y como generalmente, y eso sí que es común en Estados Unidos, Europa, Francia, en este momento corren malas horas bajas para los políticos, pues cualquier que parece que es algo distinto, pues puede triunfar. Posiblemente si hoy se presentara aquí en España las elecciones aquel del Atleti, ¿cómo se llama? Jesús Gil, pues a lo mejor hasta las ganaba, porque claro, este habla muy claro, la gente lo que quiere es los que hablan claro, aunque le den una patada, pero por lo menos hablan claro, ¿no? Dice Valentín que no es Trump lo mismo que Podemos. Alguna persona nos lo ha puesto en Twitter, no es una cuestión que hayamos planteado nosotros. Pero, por ejemplo, un vecino de Getafe que nos apuntaba a esta cuestión en Twitter, nos hablaba de los votantes, que son las mismas personas las que votan a Trump en Estados Unidos, el mismo perfil de votante que el que vota a Podemos en España. Vuelvo a insistir, con toda la diferencia sociológica que tienen ambos países. ¿Qué te parece, Pedro? Sí, antes voy a hacer una pequeña introducción, porque cuando venía aquí hacia la radio he hablado con dos personas, me han parado, hola, ¿dónde vas? Pues voy a Radio Getafe. ¿Y de qué vais a hablar? Pues le he dicho esto, dice, no podéis hablar de las cosas que afectan a Getafe, que afectan a Madrid o que afectan a España. Digo, es que afectan a España. No es lo mismo que gobierne el Partido Demócrata que gobierne el Partido Republicano. Las dos guerras de Irak la hizo el Partido Republicano, Bush padre y Bush hijo. Afganistán,
Es decir, la situación, por ejemplo, de todas las medidas sociales cómo salir de la crisis. La crisis, hay dos países que ponemos de ejemplo. Uno, el más pequeñito seguramente casi del mundo, que es Islandia, o el más grande, uno de los más grandes, o la potencia máxima, que es Estados Unidos. Los dos salieron metiendo dinero público al Estado. Las dos con la misma situación, y parece que no ha salido mal. Es decir, Estados Unidos está creciendo o creando empleo a un ritmo un 7%, es decir, cosa que nosotros no parece que sea eso, y Islandia hicieron de lo mismo. Como nosotros. Por cierto, que el Partido Pirata no ha ganado, pero por poco, pero no ha ganado, es verdad, no ha ganado. No ha ganado, no. Pero ya es una revolución, ya es una revolución la forma en cómo salieron de la crisis. Por lo tanto, sí que nos afecta. No es lo mismo que haya una situación de retrógrada. Salieron de la crisis igual que nosotros. No. Pagando los bancos. Sí. No, para nada. Para nada. Es que nosotros no hemos salido de la crisis. Pero para nada. Si vais a decir Es decir, ambos fue a base de hacer la maquinita del dinero, meter dinero público para beneficio público, es decir, para introducir elementos positivos en la maquinaria económica de Estados Unidos o de Islandia, y aquí fue al contrario, haciendo recortes de tal forma que tuviésemos menos inversiones. Y por lo tanto, si tiene menos inversiones, tiene más paro, por lo tanto, no es lo mismo. Vuelvo a decir, no es lo mismo tampoco a nivel mundial las características y conforme digamos hace la política mundial un partido demócrata o un partido republicano. Por lo tanto, sí nos afecta. Y yo decía el otro día con una cierta sorna cuando lo estaba presentando el programa el director, que cómo no vamos a estar pendientes, si esto es como igual que Roma, es decir, cuando en Roma se elegía a los tribunos, pues resulta que cómo no iba a estar de acuerdo España si formaba parte del Imperio Romano. Pues en la misma situación nosotros formamos parte de Occidente y para bien o para mal las elecciones a nivel mundial se hacen en Estados Unidos y nosotros somos una subelección de ese proceso. Y dicho esto, la pregunta de la... Sí, Podemos. Es Trump, tiene los mismos votantes que Podemos. ¿Cuál es la definición de populismo? La definición de populismo es decir lo que los ciudadanos quieren oír, aunque luego tú hagas lo que tengas que hacer. Y hoy por hoy yo no voy a calificar que responden al mismo espectro o al mismo espacio del mundo ciudadano Estados Unidos, que en Estados Unidos el elector de Trump o el elector de Podemos, pero sí digo, tiene una política parecida. Es decir, y además no se ha visto todavía en lo que significa hacerla o gestionarla en un Estado, en una comunidad, en algo donde tengan que plasmar esas realidades. Ahora mismo lo que se está haciendo es en ayuntamientos, pero en ayuntamientos donde están prácticamente en triunviratos o en cuatriunviratos, donde están muy condicionados por el gobierno porque no tienen mayoría y por lo tanto todavía no podemos hablar de lo que es la política de Podemos o cómo responde el programa de Podemos o la idea de Podemos con la práctica de la realidad. Es decir, por lo tanto, es algo sobre el que no podemos todavía hablar en la práctica. Sí en cuanto a los programas que dicen, pero no en cuanto a la realidad de cotidiana. Guillermo, ¿qué te parece? En primer lugar, creo que Trump tiene difícil ganar, a pesar de lo que digan las encuestas, porque hemos visto que ha subido, pero a raíz del escándalo de Hillary Clinton de los correos, porque se lo ha encontrado a su asistente personal. A mí me parece bastante grave que, aunque todavía no hayan encontrado información confidencial, sí que ha podido sucederse el caso de que información que ella haya tratado en el Departamento de Estado haya podido salir en manos de terceros. Pero las encuestas en Estados Unidos bajan y suben mucho cuando se produce un escándalo de estos. Igual que cuando Trump salió el vídeo de su escándalo sexual, cuando dijo que podía hacer con las mujeres lo que quisiera, también dio un fuerte bajón. En este caso con Hillary ha pasado lo mismo. Hillary ha bajado y Trump ha subido. Pero esto dentro de 8 días no creo que se manifieste así, creo que cambiará. No sé si saldrá algún escándalo, ya sea de Trump o de Hillary. Si sale un escándalo de alguno de los dos puede ser decisivo ya para el resultado de las elecciones. Pero si gana Trump, que creo que no, si gana Trump, no creo que tampoco sea el cataclismo mundial que se vende, porque es cierto que tanto a nivel europeo como incluso en Estados Unidos los medios de comunicación se han opuesto frontalmente a la candidatura de Trump. Pero en Estados Unidos hay una figura que es muy importante, que es la del presidente, la presidencia del gobierno, y luego no se permite hacer lo que se quiere hacer, porque
si viene el presidente no es como aquí en España, a lo mejor que el Poder Ejecutivo tiene solo la capacidad de ejecutar las decisiones, sino que allí también el Congreso y el Senado es bastante importante para poder bloquear las medidas que intente imponer el gobierno. Obama se ha enfrentado al Congreso y al Senado unas cuantas veces durante su mandato. Pero creo que el Congreso y el Senado puede ser un fuerte freno a Trump, aparte de ya la moderación que de por sí experimentase Trump si consiguiese esa presidencia. Y respecto a si Trump y los populismos se pueden parecer, en cuanto a las formas, sí, pero en cuanto a lo que es la ideología y los votantes, no. Porque los votantes, por ejemplo, en Estados Unidos, sociológicamente, son bastante diferentes a lo que a lo mejor puede tener Podemos, que es como referente del populismo aquí en España, son muy diferentes. Allí, por ejemplo, la gente que quiere votar a Trump son más gente de derechas, gente que no... Sí, algo diferente son por defender un poco a Podemos, porque, por ejemplo, el Ku Klux Klan acaba de decir esta mañana que apoya a Trump. Es decir, que por lo tanto ya situado. A mí, de todas formas, hay una cosa que sí me gusta en las elecciones de Estados Unidos, y es que hay cualquier situación de escándalo y te tumba. Es decir, que, por ejemplo, que un candidato allá en su juventud hubiera tenido un desliz con, yo que sé, Casado, no sé qué, y aparece y no puede seguir siendo candidato. Es decir, hemos visto muchos candidatos a presidenciales que han caído como consecuencia. Es decir, lo que aquí se hace de si estás ahora mismo con un problema vía judicial y sigues siendo ministro, allí es imposible. Por lo tanto, a mí me parece que la democracia... Pero más que el escándalo es el mentirle a los ciudadanos, como es el caso que pasó con Clinton. No era el escándalo que tuvo, sino el haberles negado haberlo tenido. O el copiar. Eso es lo que el copiar un simple examen te puede suponer la caída de ese ministro. Pero eso tiene que ver con la moral, en este caso protestante, que es la que, digamos, igual que aquí hay la moral católica que viene en relación, porque aquí tiene mucho que ver. Que vas, te confiesas y te perdonan, y por lo tanto, si está perdonado la Iglesia, está perdonado todo el mundo. Sí, está perdonado siempre y cuando no mientas. Pero allí la moral pública, de cara al público, ahí se puede hacer lo que quiera por detrás. Es decir, el señor Trump o el candidato que sea, por poner... Se puede ir, emborracharse, y mientras que no se entere nadie y no haya engañado a nadie, no pasa nada. Si eso se hace público, es cuando está mal visto por la sociedad. El problema es que en nuestra sociedad es al revés. En nuestra sociedad, no te voy a decir que se vea bien, pero no se tiene en cuenta. O sea, creo que es al final, y es una cuestión religiosa, es decir, no se tiene en cuenta. Es decir, esa moral pública es distinta. Es decir, aquí que mientan o que hagan eso se da por entendido, porque nuestra sociedad da por bueno ese tipo de comportamientos como sociedad, y por eso no lo rechazan. Es decir, yo creo que es evidente. Hemos hablado, creo que se ha hablado, además lo ha comentado Guillermo, el anterior escándalo. Ahora estamos con el tema de los emails, que supuestamente ha movido los votos. Hay que entender que cuando se ven esos tantos por ciento, de 45% a 40% de diferencia en cuanto a votos, son irreales, porque no influye, porque como luego se vota por estados, los colegios electorales no tienen mucho que ver con quién va a ganar las elecciones. Incluso con menos votos se puede ganar los 270 votos necesarios para ganar los colegios electorales y eres presidente. O sea, no es una cuestión solo de esas encuestas que vería que decía Guillermo. Cuidado, que las encuestas se hacen sobre el total de la población, pero no vota el total de la población. Te tienes que haber inscrito para votar, y mucha gente puede ahora estar influenciado y a opinar sobre los emails, o haber opinado en su momento y no haberse inscrito para votar, y esa gente no vota. Claro, entonces en esa encuesta no influye. Con el tema de los escándalos es relevante. Es decir, se habla de la grabación esa que tuvo Trump hablando con alguien, hablando así de las mujeres. En este país salió unos WhatsApp de un líder político con un amigo suyo y diciendo lo mismo de las mujeres, y aquí no ha pasado nada. Incluso, se han crecido en votos, o habrán perdido alguno más o menos, pero no ha sido relevante. No son cuestiones relevantes, son cuestiones que se quedan más que nada en el mundo del cotilleo, que realmente políticamente no están ahí, no tienen la trascendencia que sí tienen en Estados Unidos, que es, es otra educación y otra cultura. Pues lo digo, muchas veces hay que ponerlo en ese parangón, porque es que si no eso. Estáis hablando de las circunstancias, se habla. Aquí tenemos la imagen de que es un xenófobo que odia a los extranjeros, que quiere poner, que dijo que le iba a pagar él incluso el muro ese que iba a construir con México. Él no dijo cuidado, se dijo que lo iba a pagar México. Perdón, es verdad, tienes razón, Guillermo, digo yo, lo iba a pagar México. Ya decía yo que era mucho que lo pagara él. Tuvo las narices de decirlo delante del presidente de México, de Peña Nieto, que se quedó con una cara. Cuando tú haces eso y atacas a los latinos, que se supone que son un factor decisivo sobre la población, sí, pero Texas, que supuestamente la mayor cantidad de inscritos son latinos, va a ganarlo supuestamente. A eso iba. Sí, pero bueno, Texas es el estado más conservador que hay en Estados Unidos. Pero por mucho latino también. Sí, pero hay otro estado que es Florida, que es decisivo para esos repartos de colegios electorales, y cuando desde Europa vemos que alguien dice eso, nadie puede entender que con eso se quiera conseguir voto latino.
Y cuando se busca el voto cuando latino vas a leer, con lo que eso. se, Pero lo que se los está latinos- diciendo con ese mensaje es conseguir el voto latino. Pero- El voto de latino de segunda generación y de tercera generación, sí. en el caso, por ejemplo, de Pero Florida, Pero de es Miami. lo mismo que Cataluña. ¿Quiénes son los más catalanistas? Los hijos de andaluces. O sea, ahí lo mismo. ¿Quiénes son los más antilatinos o los más americanos entre los hijos de latinos? Con los latinos lo que sucede es que si bien a ellos, claro está, no les gusta que se metan con la propia comunidad latina, sí que comparten mucho la idea de Trump de estar descontento con la sociedad americana, porque también se encuentran un poco rechazados por la propia sociedad y pueden llegar a creer en el proyecto Trump de que podrían tener un nuevo papel en esa nueva sociedad americana. Pero claro, es curioso que eso, entendiéndolo así, la cuestión es que ellos mismos rechacen a la gente, que son iguales para nosotros, por lo menos, entendidos. Y yo sé que ellos no lo entienden así. Ellos, cuando son según agencias, se consideran estadounidenses y es, bueno, pues es uno de los factores prioritarios en entender Estados Unidos, entender que hay todo el mundo que viene de fuera, que se acaban considerando primero estadounidenses y luego latinos. Pero cuando aquí no lo entendemos, que dicen que es que todos los mexicanos vienen, ha dicho que les dijo que vienen a robar, que eran violadores, no sé qué, y se está buscando el voto de esa gente que está allí, que esa es una parte que de aquí no se entiende. Es decir, no sé qué pasará el martes que viene, pero si gana en Florida, creo que es para que algunos se los hagan, sobre todo estos que salen hablando mucho en las radios, nunca mejor dicho, ahora que estamos nosotros aquí, diciendo que eso es un ataque xenófobo, que eso que lo es, que creo que todos lo podemos compartir. Sí que se está buscando el voto. Es decir, aquí se ha puesto la imagen de que este señor es, bueno, por no decirle otras cosas, que es tonto, o que este señor no sabe lo que dice y no sabe lo que hace, y creo que eso no se puede considerar en un país, después donde han tenido que ganar unas primarias, donde ha llegado hasta ahí, y donde, lo hemos hablado aquí otras veces, se pone el mito de que es un señor multimillonario. En Europa no encontraréis nada que no diga el multimillonario Donald Trump. Primero le ponen la etiqueta, luego le ponen el nombre, ¿vale? Pero nadie es capaz de irse a las cuentas y decir que es el de los candidatos de republicanos el que menos dinero se ha gastado en las elecciones, porque no le hizo falta. Claro, pues realmente tampoco se lo dieron. El partido le dio todo el dinero a los que estaban contra él porque no querían ni apoyaban que él fuera el candidato republicano. Sí, pero y le por qué estereotipamos va a con el ganar Hillary multimillonario es por por el delante. voto republicano, no Como por si el eso voto fuera demócrata. malo, porque además eso en Estados Unidos no es malo. Claro, no. La diferencia es que ser multimillonario en Estados Unidos socialmente está bien visto. Si aquí se presentara Amancio Ortega a las elecciones nacionales, por mucho que se piense que el dinero es el que más influye en todo, si Amancio Ortega se presenta solo porque es Amancio Ortega, en España estaría mal visto. Otra cosa es las burradas que luego puede decir Amancio Ortega en la televisión o no, para conseguir los votos, como cualquier líder político, ¿vale? Pero la cuestión es que si Amancio Ortega solo con el no le vota a nadie en este país. Y allí le votan las clases bajas. Cuando decía Pedro que no coinciden los votantes, las clases medias bajas y las clases bajas son las que votan a Donald Trump. 16 años. Ya sabemos que a Podemos le votan las clases altas, la pero clase alta, eso es 16 años engañando al fisco. 16 años engañando al fisco. Eso está demostrado. Es decir, y puede ser presidente. Yo creo que no. Yo creo que no, porque esta mañana, como venía aquí, me he metido en internet y he estado viendo la situación y los delegados, que le sacan más de 107 en total, he sacado yo 107, con lo cual hace práctica, bueno, imposible, nunca se puede decir, sobre todo cuando estamos en esto, pero hace muy inviable la situación de que Trump pueda ganar en Estados Unidos ahora mismo. Depende de los estados que gane. No, pero depende yo- mucho de los estados. yo Si creo gana, como- si gana Florida tiene posibilidades. Yo creo, como dice Guillermo, que a pesar de que ahora esté habiendo este vaivén y tal, posiblemente incluso provocado para decir, oye, que no está todo el pescado vendido, vamos a la gente que vaya a votar y salga a tal, votar. porque eso a veces es un peligro, ¿no? Cuando parece que todo el tema está hecho. Entonces yo creo que efectivamente Donald Trump no va a ganar. Y yo tampoco decía, Pedro, lo digo solo por dejarlo claro, que no es que no nos interese y que no nos da igual. Claro que nos es muy importante lo que pasa en Estados Unidos. De hecho, el tratado TTIP es una cosa que sufriríamos en función de ese gobierno. Por lo tanto, claro que es, como tú bien dices, muy importante, Pero porque además... lo has dicho es tú un- antes, ¿no es curioso que Trump es de los que lo quieren quitar? Sí, Trump lo quiere quitar, sí, efectivamente, y además quiere proteger... En coincidencia con Es Bernie Sanders. proteccionista. Si es que una de las En cosas... coincidencia con Bernie Sanders. Sí, claro. Pero es lo que tienen si los es que, extremos, se unen. si es que el problema... Es que el problema, la cuestión es que este hombre pues da una de cal y otra de arena. Este dice América para los americanos. Exactamente, Y es quiere muy- absolutamente es muy todo el proteccionista. potencial económico. Y entonces, en ese invertirlo allí. sentido, Como Podemos. En ese sentido, los latinos que han llegado y que de repente dicen, coño, ya estoy en el paraíso, pues dice, oye, No, que Podemos ser proteccionista. Sí, sí, que sí, se proteja, absolutamente. que se proteja el El paraíso. enemigo es Alemania. Bueno. No, claro, a ver, no, por explicarlo, perdona, Valentín, tienes razón.
No pasa nada. Entonces, hombre, comparar los dos electorados yo creo que son radicalmente distintos. Yo creo que son casi iguales. Casi iguales. Viendo una sociedad y viendo la otra son casi iguales. A ver, el problema es que las sociedades son muy distintas. Son muy distintas. Son distintos los electorados y son distintos los programas políticos. Ya sé que luego para determinados partidos hacer un programa o hacer un compromiso no sirve de nada porque se incumple, pero nosotros sí que queremos cumplir el nuestro. Cuando decía Pedro o José Luis, no sé, que decía, bueno, de Podemos no podemos saber porque no ha gobernado. Bueno, pues es verdad, pero por lo menos concede la duda de que cuando gobierne va a hacer parte de lo que ha dicho, no todo, porque fíjate lo que pasó con Syriza, se hará lo que se pueda. Sí, pero esta mañana escuché la radio y resulta que el PP hizo negocio vendiendo las viviendas sociales de Madrid. Y resulta que que se va a presentar al candidato por Madrid, ¿cómo se llama? Espinar, sí. Creo que es Espinar, si le conoces. Sí, pues sí. Resulta que ha hecho negocio vendiendo una vivienda social en Alcobendas. Se ha ganado 30.000 euros. En lugar de renunciar a ella para que le fuese a un pobre, a una persona que no necesitase, no, la ha vendido. La ha comprado sin vivir en Alcobendas, sin entrar en concurso. Y en la venta, en esos 7 meses en los que ha tenido la propiedad de la vivienda, se ha ganado 30.000 euros. Bueno, y la ha vendido. Yo te digo que eso... de viviendas públicas, sobre eso que ha sacado, yo no quiero que sea, porque es que a mí me fastidian ese tipo de noticias. No, si estamos en Estados Unidos. La anécdota. No, es que me basta con esa anécdota precisamente por el tema de hacer o no hacer. Primero, eso si ha pasado... Es una cosa que ha pasado hace en el 2010, me parece, 2009-2010. Por lo tanto, ni existía Podemos, ni Ramón Espinar estaba en Podemos, ni tal. A lo mejor estaba en el PSOE en ese momento, veto a saber, y consiguió alguna influencia para conseguirlo. Tendría de alguien. Segundo, ya que ha sacado el tema de las viviendas, Carmena ha recuperado muchas de las viviendas que se malvendieron en Madrid, por lo tanto sí que está gobernando y sí que está haciendo un compromiso que se dijo. Entonces, Carmena no es Podemos, o cuando conviene sí, cuando conviene no. Venga, que no salimos. El gobierno apoyado por Podemos. Oye, por volver al tema. En Estados Unidos. O sea, como el PSOE en Getafe. Venga, vamos a hablar de Estados Unidos, y la cuestión era... hemos estado hablando, y además es que lo hemos hecho nosotros. Llevamos 25 minutos de programa hablando de Trump. Sí. De Hillary no hablamos. Creo que al final, creo que eso refleja, y creo que eso no nos pasará solo a nosotros, sí, creo que pasa en general, cuando uno se pone, yo estos días también he aprovechado, pues para informarme un poco más de cómo estaba allí las circunstancias, porque con lo nuestro, como aquel dice, teníamos bastante, y ponerme un poco al día, y es verdad que al final la mayoría incluso de noticias que salen, o sea, las noticias que venden hoy, que vemos en el mundo del clip, que todo lo que sale sobre todo a través de internet para que la gente lo lea, el que atrae a la gente, que atrae incluso al lector, aunque no esté de acuerdo, es Trump el que trae. Vamos a hablar de Hillary Clinton, que también se presenta a las elecciones y podría ser presidenta del gobierno, y la circunstancia que más se le reprocha, aparte de su carácter y demás cuestiones personales, es que representa a la casta. Es decir, estamos hablando de un concepto que sobre todo para los europeos es muy raro, ¿no? Es el hecho de que la mujer de un expresidente, con todo respeto, no porque sea mujer, sino por eso, porque hemos hablado antes, Pedro, pues de los padre e hijo de la familia Bush. O sea, en Estados Unidos sí que el tema de las familias o de la casta norteamericana, ahí sí que hay un establishment, por lo menos asentado y recogido desde hace décadas en su modelo político. No sé qué os parece. ¿Es Clinton la casta norteamericana? Pues a seguir con el símil de la casta que tan famoso se ha hecho en nuestro país en los últimos años. Bueno, hay una serie en Estados Unidos, una serie de televisión, que es de una pareja a la que se la denomina como tremendamente ambiciosa. House of Cards. Y que todo el mundo piensa, y además incluso el director lo ha reconocido, que está pensando en los Clinton, ¿no? Es decir, lo han hecho republicanos los únicos. Que por lo tanto no significa que ser ambicioso sea una cosa negativa, siempre que sea ambicioso positivamente. Quiero llegar a terminar mi carrera, quiero terminar a emanciparme, quiero situarme en el mundo, quiero llegar a ser presidente de Estados Unidos. Es decir, eso, lo decía Napoleón, en la mochila de cada uno de mis soldados va una varita de mariscal, se la tiene que ganar, pero va una varita de mariscal. Pues en esta situación no esto. Pero parece que Clinton, la mujer, es odiada. Es decir, es odiada. Hay una cierta situación negativa con relación a esta mujer porque
se la tacha de ambiciosa en el marco político, pero de ambiciosa. Por lo tanto, en esa situación de ese juego, yo creo que eso es lo que está haciendo que no se haya decantado, porque hay un voto que para votar a Trump, que decían que hay que votarlo con la nariz tapada, pero hay otro voto a Clinton que deja mucho que desear a la hora de encauzar todo el voto demócrata. Son los dos peores candidatos con los peores grados de aceptación desde hace muchos años en Estados Unidos. Guillermo. Yo en estas elecciones hay una coincidencia, que es que Hillary ha tenido la suerte de encontrarse a Trump y Trump ha tenido la suerte de encontrarse a Hillary. ¿Me quiero explicar? Sí. Es como lo has dicho, por el rechazo que producen ambos candidatos, pero también porque por un lado está Trump, que tiene rechazo por lo que se ha hablado antes, pero Hillary, por otro lado, aparte de que ha tenido su carrera política como senadora, que también tuvo alguna votación rara y tal, como primera dama y ahora como candidata y como secretariado en el Departamento de Estado, Hillary no es una buena candidata, me refiero. Es una candidata de perfil bajo, más técnico, menos mediático, algo que contra Trump pierde. Pero si Hillary Clinton se hubiese enfrentado contra Marco Rubio, Ted Cruz, que eran los otros principales candidatos a las primarias republicanas, Hillary Clinton seguramente a día de las elecciones ya habría perdido. Porque son candidatos menos mediáticos, que producen menos rechazo, pero que son bastante técnicos, al igual que ella, y que sí que podían haber contrarrestado en debates de una forma más eficaz a lo mejor que Trump, porque Trump es cierto que si es como ha pasado a lo mejor con Podemos, en un primer momento a utilizar unas formas más agresivas, menos tradicionales de política, puede llegar a que el electorado te pueda conocer y te pueda dar su apoyo. Eso tiene un límite, tiene un techo de crecimiento, y es lo que le ha pasado a Podemos en España, que no creo que pueda crecer más, salvo que la situación a lo mejor con el PSOE derive en, ahora con el PSOE, claro, derive en una disolución, pero bueno, no quiero entrar en política española. Pero Trump es igual, Trump puede tener un techo de crecimiento limitado. Lo único que, al ser una selección americana y ser solo dos partidos y tener Hillary Clinton delante, puede ser que ese techo de crecimiento supera al de Hillary Clinton. Ahí entraríamos en esas teorías conspirativas que últimamente se han vuelto a poner de moda en España. Se han puesto a poner de modas en España. Hay que recordar que Donald Trump, entre sus 1000 actividades que habrá tenido a lo largo de su vida, afortunadamente para él, ha sido financiador de las campañas de Bill Clinton. Y sabéis que durante un tiempo, sobre todo al principio, hay fotos entre ellos dos sonrientes. Se lo han pasado muy bien, seguro. Ambos dos, porque creo que hay muchas cosas en las que coinciden ambos señores. Pero la cuestión es... No le llames cosas. La cuestión es cómo... ese rumor surgió al presentarse de Trump como que, digamos que era la forma más fácil de que Hillary Clinton llegara a la presidencia del gobierno. Es decir, si Trump era el candidato, además con ese discurso se ha vendido ese rumor de esa conspiración de se presenta Trump llega hasta ahí. Eso, otra cosa es que muchas veces el invento que te puedas inventar crezca por encima tuyo y te gane. Díselo a Pedro Sánchez. Claro, la diferencia ahí, no creo, hombre, Trump no ha sido elegido para que Hillary Clinton gane, más que nada por el proceso de primarias que hay, porque se vota en diferentes estados. Bueno, es como en las elecciones generales, las elecciones de allí. Se vota en diferentes estados y cada senador, cada candidato se lleva un tanto por ciento de los delegados. La totalidad de los delegados del estado. No, en las elecciones americanas sí, pero en las primarias... En las primarias, se refiere a la primaria. En las primarias es proporcional, eso es a lo que me refería. Por eso no creo que sea un invento. También me gustaría decir que no se ha analizado en España, por lo menos, el papel que ha tenido Hillary Clinton en el Departamento de Estado, porque fue bastante, comparado con John Kerry, que es el que está ahora, la verdad es que lo hizo bastante mal. Promovió la guerra en Siria apoyando a los rebeldes. En España se ha dicho que está la teoría de que Estados Unidos apoyó al Daesh. No es verdad, pero sí que apoyó a otros grupos rebeldes contra el antigobierno de Assad, y le salió rara, porque al final esas armas sí que han ido para al ISIS, al Daesh, no era un apoyo directo, pero es indirecto. Pero aparte de eso, en Irak dejó el país sin una retaguardia, sin unos soldados que pudiesen proteger a Irak, sino que sacaron a todos los soldados. En Afganistán se han retirado y puede pasar lo mismo, que los talibanes ya están avanzando terreno. Y, por ejemplo, comparado con el papel de John Kerry, que está consiguiendo que, por ejemplo, John Kerry, la coalición internacional, etcétera, que está consiguiendo que en Irak las tropas, el Daesh tenga que retroceder. De hecho, ahora se está haciendo la conquista de Mosul, la toma de Mosul. Que en otros países como Siria, por ejemplo, se hayan promovido treguas, aunque tienen un enfrentamiento fuerte con Rusia también. Toda esta labor de lo bien que lo ha hecho Kerry y lo mal que lo hizo Hillary, creo que no se está teniendo en cuenta en estas elecciones, al menos en España. No sé si en Estados Unidos se estará hablando, pero en España no se está hablando de lo mal que lo hizo Hillary Clinton.
en la única capacidad de gestión que ha tenido en su época política. Es curioso porque además en el caso de... hablaba antes Pedro, decía de que en Estados Unidos se penalizan los casos de escándalo de corrupción. Hay que recordar que los Clinton tienen unos cuantos desde su creación. De ahí viene ese símil que se hace con la serie House of Cards en una serie de cuestiones. Es decir, está el caso primero que salió, que es el de Whitewater, que es una cuestión que surgió cuando era gobernador de Arkansas Bill Clinton, que aquello, digamos que no llegó hasta ellos, como pasa muchas veces en los políticos, pero era responsabilidad directa suya. Está el caso de Matt Rich, que también fue alguien a quien indultó Bill Clinton, que había sido, un financiador de su campaña. Ahora está el FBI detrás de los indultos. Y especialmente el último día que indultó a 163 personas. Que en Estados Unidos, el último día del presidente. Se revisan estas cuestiones posteriormente. El caso de Matt Rich, ya os digo, ahora están con el tema de los email, que en principio no hay nada, porque el caso de los email, por explicárselo a los oyentes, no es más que el uso irregular de utilizar el email, el servidor público, privado. El servidor público de la administración, ¿vale? Con todos los riesgos que eso puede tener. En Estados Unidos a lo mejor en eso están un poco más puestos que nosotros, pero claro, el hecho de que tú envíes correos privados puede ser vías de acceso para que enemigos externos entren. Estás hablando del servidor. El problema no es parece ese. Que fue al revés. Parece que ella se puso un servidor privado para que no estuviera controlada. Sí, pero también tiene el riesgo. El problema es que si tenemos ese servidor dentro... Pero claro, el problema, lo que dice el FBI es que a ese servidor privado es mucho más fácil de entrar, en teoría, que al servidor público del propio Departamento de Estado. Y por lo tanto pone en peligro la seguridad. Entonces, la cuestión, sí, pero que la cuestión es esa. Lo último que ha salido, que ha sido por lo que se ha generado todo el tema de Trump, final de la subida de impuestos, de votos, a ver si lo digo, de las encuestas, que no me salía, de la subida de las encuestas, es porque viene por otro caso aparte, es decir, el caso del ayudante de Hillary, que su marido se dedicaba a hacer cuestiones muy raras por las redes sociales, el pervertido, se separan y han aparecido que había correos que estaban entre medios. No hay ningún delito, no es que haya ningún delito, pero lo que hablamos antes, la moral es distinta en eso y se vuelve a poner encima de la mesa. Es decir, no ha salido el FBI diciendo, no es que hay pruebas en el mail, hay email que han salido ellos, de ese servidor entre este matrimonio. Pero el problema de esta situación sería si la encontrase en correos que fuesen del Departamento de Estado, correos que fuesen confidenciales. Ahí entonces sí que habría un delito al no haber conservado los secretos del Estado. La sospecha que hay es eso, que ha podido mandar correos confidenciales a través de estos correos, a través de su servidor privado. Y de hecho Trump ya ha amenazado con poderle hacer un impeachment, que es el proceso de dimisión del presidente, si se demuestra que ella ha mentido. Sí, pero la cuestión es si ha mentido. O sea, si ella reconociera los correos, pero están los correos, pero ella dice que no hay ningún. Pero esa es la cuestión. Pero si hubiera un correo como tal, el inconveniente en Estados Unidos es su mentira. Y lo que le puede hacer perder los votos y le está haciendo perder los votos es el que pueda haber mentido. No que haya utilizado el correo de forma sin seguridad. No. Le hace perder más votos el que haya mentido que... Es la moral que tienen. Hay concepto de la moral mucho más amplio que aquí. Por ejemplo, lo de Clinton con Mónica no fue un problema del hecho de Mónica en sí, fue porque había mentido y por lo tanto eso fue lo que le sancionaron, ¿no? Es decir, está la situación. Y hay otra cosa que no hemos tomado. Hillary es mujer. A ver. A eso quería llegar yo ahora. Cuidado. Sí, sabemos que no hay que ser machistas, que esto y el otro, pero hay gente que ese voto influye también. El hecho de que sea una mujer influye en el voto. Y en Estados Unidos, con esa moral que tienen, y estados tan conservadores, que va a ganar Trump seguramente, como Utah, por ejemplo. Bueno, ahí está. Sí, veremos. En Utah podría ganar un señor que se llama Eli McGullin, que es un candidato independiente. Sí, también. Y el voto joven va a ese... Utah tiene la parte de los mormones, porque tiene mucha población mormona y los mormones se han opuesto frontalmente a Trump. No pueden ver a Trump, pero tampoco a Hillary, con lo cual van a apostar por un candidato independiente. Que sería la primera vez que gane un candidato independiente. Claro, pero estamos hablando de que podrían ser 6 votos, creo que son 6 los que reparte el colegio electoral de Utah, que podrían ser decisivos. Por eso os digo, 6 votos menos, a la hora de repartir ya no son 270 y ya empieza a bajar el tanto por ciento. Que son cuestiones que muchas veces pero a mí se me parece interesante el tema que plantea Mariano, el tema de la mujer, ¿vale? Por un lado, en el ámbito estadounidense, es decir, igual que se dice que puede haber mucho machismo, vamos a llamarlo por su nombre, pero no va a complicarnos la vida, en una gran parte de la población americana también
Hillary Clinton está explotando. Hay que recordar el día que hicieron la nominación, la ruptura del techo de cristal, estas cosas tan americanas que les gusta a ellos vender, pero es que están, ese es uno de los argumentos que se están poniendo encima de la mesa, igual que hace 8 años en la condición de afroamericano de Barack Obama se explotó electoralmente, es decir, igual que una cosa es la otra. ¿Creéis que puede significar algo aparte internacional el hecho de que por fin hay una mujer presidiendo, en este caso, bueno, pues el imperio, por seguir con el mismo símil? A ver. ¿Creéis que es importante, aunque hoy en día ya cada vez afortunadamente Es que hay más mujeres dirigiendo? ya ha habido muchas y ya no, Sí, pero ya no es lo como mismo. símbolo Después de también. Australia, Alemania, otros países, pero bueno, yo digo Australia y Alemania pues son potencias. O sea, no voy a Claro, poner claro. a Kirchner de Argentina, Sí. que también en su momento fue sonado Sí, que o saliera una Dinamarca mujer, o esas o cuestiones. Dinamarca, pero Países son más más. pequeños Dinamarca. Si ya ha habido, no es lo mismo. Si esto se plantea hace 15 años, el que sea mujer, ¿cómo se va a presentar una mujer? Ahora ya se ve que hay mujeres líderes. Sí, pero que si creéis que tú crees Yo que, creo- que no va a representar nada a no me nivel estáis mundial. dejando, luego decís. Claro, hombre, ahí tenemos que aprovechar que estás aquí. Voy a tenerme que ir al teléfono para hablar. No, que en el teléfono no te callas. Dale, Valentín. No, bueno, hay dos cosas. Una que efectivamente, y yo me ratifico, o sea, compartiendo lo que dice Pedro, que no es lo mismo, que es importante, pero sinceramente las miro con una cierta distancia porque, desgraciadamente, por ejemplo, detrás de Hillary está la gran banca de boletos. O sea, el 80% de los fondos que ha utilizado Hillary Clinton en la campaña los han aportado pues Goldman Sachs, el Soros y por lo tanto, ¿qué esperamos de qué va a ser su gobierno y a quién va a beneficiar su gobierno? Y es verdad que tiene medidas como que continúa La reforma además, como sanitaria. en la reforma sanitaria, el tema del aborto libre, pero a partir de ahí es donde se acaba su papel de mujer. Es decir, porque ha habido mujeres gobernantes, pero no es porque el feminismo ni la sensibilidad feminista haya llegado al gobierno, porque una de las primeras mujeres gobernantes ha sido Margaret Thatcher. Joder, hubiera preferido primero un boxeador con perdón, ¿no? Hubiera preferido un boxeador con perdón. Muy feminista, sí. Entonces, claro, O Golda no, Meir. pero no estoy hablando en plan físico, sino en plan de cuál es su papel ante las cosas que va a hacer. Por lo tanto, ese papel de mujer de Bill Clinton, de Hillary, yo no le veo mucho. Y en ese sentido, digo que realmente hablaba muy bien. Ay, se me ha ido el santo al cielo. Guillermo, de que son los dos malos candidatos, y efectivamente es que la política norteamericana se está degradando, está produciendo un sistema de degradación, pero allí pues se lleva mucho pues lo de las grandes campañas y esa serie de cosas, ¿no? Hombre, tienen que ser grandes campañas porque el país es muy grande. De todo yo ya dije, ¿te acuerdas? Dije que prefería que ganara Hillary antes que Sanders, porque si en este momento hubiera estado Sanders en el Partido Demócrata, evidentemente sus políticas hubieran sido mucho más sociales, pero posiblemente no hubiera ganado las elecciones, porque sí que en Estados Unidos hay un conservadurismo, de decir, bueno, hasta ahí podíamos llegar. A Sanders le decían el socialista, o sea, que un socialista llegue a... Se lo decían como insulto. Ya, como insulto, por eso digo, que un socialista llegue al gobierno. Y yo dije, mira, prefiero que gane Hillary porque es lo menos malo. Y eso es lo que creo que va a pasar. Yo creo como Guillermo que no creo que gane Trump, pero insisto, no va a ser una catástrofe mundial, no se va a hundir el mundo. Como también ha explicado alguien, allí tienen elementos de corrección. Y este hombre, entre otras cosas, no es tonto. Es decir, esas cosas que no le venden casi a veces la prensa como un payaso, una persona que ha logrado, que ese es uno de las, como tú decías muy bien, la gente no ve mal que sea millonario porque allí existe mucho el espíritu ese de la gente que se ha hecho a sí mismo, el triunfador que ha sabido triunfar. Sí, aunque su caso sea hijo de rico. Pero ha triunfado. Sí, hacerse un imperio y esas cosas, ¿no? Y de, oye, pues si este señor es capaz de hacerse un imperio, a lo mejor nos viene bien también. Nos toca algo a los demás. Pero bueno, vale. Y bueno, y me alegra mucho que en cualquier tema salga Podemos por medio. Eso Siempre, significa siempre. que estamos Hombre, ahí. el populismo está ahí. Estamos ahí, sí, Siempre. Sobre lo que ha dicho de la gobernanza de Trump, también es muy importante el papel que tienen los asesores y las personas que están detrás del presidente. Por ejemplo, hay que recordar que Reagan, que era un actor que no había estudiado para ser político, no había estudiado Derecho, Ciencias Políticas, lo que fuese, siempre se dice que su gobierno era bajo la sombra, que él era la cara del gobierno, pero quien tomaba las decisiones eran las personas que estaban detrás de él. Con Trump podría pasar algo parecido, que se tomasen las decisiones los asesores y la gente que estuviese detrás de él controlándole.
Parece que no se deja mucho, o sea, es posible lo que dices, ¿eh? Pero por lo poco que yo he leído, parece que es muy personalista, que no quiere ni asesores de campaña ni no sé qué. No digas eso, lo suelta, no hagas lo otro. Una cosa es la campaña y otra cosa es a la hora de gobernar. Porque una cosa es la campaña y otra cosa ya son temas mucho más serios como es la gobernanza. Obviamente no va a decir, seguramente mete una guerra porque si no, calma. Pero no nos olvidemos que se renuevan la mitad de las cámaras también. Y eso es muy importante y ahí tiene mucho en juego el Partido Republicano. Porque el Partido Republicano en este momento tiene las 2 cámaras controladas. Entonces, podría darse el caso que volviera a tenerle el Partido Republicano las cámaras con una presidenta demócrata, como es en la actualidad, o no. Otra de las cosas más raras que pueden pasar, porque aunque decís que no pueden ganar, aunque seguís empeñados en que no pueden ganar, no se consiguió convencer, hay otra tercera posibilidad, una que gane uno, otra que gane otro y otra que empaten. Que gane el tercero, ¿no? Me explico. Sí. La cuestión es que si no llegan a 270 ninguno de los dos, por eso os comentaba el caso de Utah, aunque uno tenga 267, el otro 265, no sale elegido presidente de Estados Unidos. La Cámara de los Representantes es la que decide quién es el presidente. Ya ha pasado por lo menos 2 o 3 veces en la historia. Sí, no sabía eso. Cuando no se llega a los 270, que es lo que marca, lo que pasa que hasta ahora, pues en el amplio tanto por ciento de veces ha sucedido, pues eso. Entonces, en ese caso decide la Cámara de Representantes. Pero también se ha dado el caso de delegados de un partido que votaran al otro. No, por Entonces, eso. Esperemos ahí sería muy curioso la gran oposición que hay dentro del Partido Republicano, que fueran los propios delegados republicanos. No sé que si os suena esto de la gente que vota en contra de lo que dice que iba a votar o en contra de su partido, que últimamente creo que hemos hablado algo de ese tema. Pues esto es como si eres del PSOE y colocas a Rajoy de presidente del gobierno, pero pues más o menos es parecido. En el caso de o a Esperanza Aguirre. En el caso de Estados Unidos podría pasar lo mismo. Y antes de acabar, que nos quedan 10 minutos, os voy a dejar, creo que sí, es interesante, creo que para hablar de Estados Unidos, hemos hablado de Trump, de Clinton, no sabemos lo que va a pasar, es difícil decirlo con nuestra distancia, pero creo que no debemos olvidarnos de que acaba el mandato de un presidente que hace 8 años parecía que iba a cambiar el mundo, que nos íbamos a no sé, no quiero decir ninguna exageración, que luego soy criticado, pero que iba a cambiar todo, y 8 años después parece que ha cambiado más bien poco después de 2 mandatos. Ahí coincido con Valentín. Gane quien gane, poco cambia. Bueno, en Estados Unidos. Yo que me había estudiado. Ha cambiado algunas cosas. Ha hecho unas medidas. Recordemos que en Estados Unidos el gobierno en el que se gobierna siempre es el segundo, nunca el primero. En el primero es para conseguir la reelección y el segundo es en el que se gobierna. Total, no puedo ser vuelto a ser reelecto. Ha intentado hacer cosas, pero tampoco ha hecho todo lo que había prometido y ha hecho muy poco de lo que había prometido. A lo mejor muy poco. En el segundo de Mariano tenemos más suerte. Pero que sabemos, quizás todavía le queda 1 mes y 15 días y pueden hacerlo, ¿eh? Bueno, pueden hacerlo porque hasta enero que haya un nuevo presidente, a veces la han liado en los últimos meses. Bueno, yo de todas formas que me había preparado a ver que no beneficiaba a España un poco, de que fuese uno, que fuese otro, y resulta que yo estoy lanzando balones y me devuelven sandías. Y nadie... Es lo que tiene, ser Messi en la tertulia y que el resto, pues eso, seamos jugadores del Getafe. Por seguir con el símil. Entonces, aquí nadie... Vamos a ver, yo creo que no es... Por ejemplo, 2 cosas, ¿no? Y para entrar un poco en debate, no es lo mismo y no respalda la misma sociedad a Clinton que la que pueda respaldar a Trump, ni las grandes multinacionales que respaldan a Clinton de las que respaldan a Trump. Por ejemplo... No son las mismas, ¿no? No son las mismas y hay una diferencia abismal. Por ejemplo, 2 de las que respaldan, no más que empresas, son sectores sociales económicos, el de las armas respalda a Trump. Y es un problema grave, ¿eh? Y el de la tecnología y el de la tecnología Clinton. Sí. Y no sabemos cuál es mejor. Bueno, el de las armas. A lo mejor el de las armas es más claro. Y el segundo es el del carbón, el del petróleo y el de los gases, el del gas, respalda a Trump. Es decir, por lo tanto, por ejemplo, en ningún momento el Tratado de Kioto ha tenido el más mínimo avance con un gobierno republicano en Estados Unidos. Todos los avances que se han dado, que todavía no está completado al 100%, porque estamos diciendo que se tendrá que reducir 4 puntos de aquí al 2050, es decir, pero estamos largos, lo fiamos, pero todos los avances que ha habido, por ejemplo, el último con China y Estados Unidos, ha sido con un gobierno demócrata. Quiero decir que, por lo tanto, eso nos afecta vitalmente a los españoles, nos afecta el tratamiento, es decir, que, por ejemplo, hay una acción expansiva del armamento mundial, porque al final los terceros países como
como el de al lado se arma, tú también, aunque no tengas dinero. Eso quita prioridades para otras políticas sociales. Y si resulta que en Latinoamérica Argentina se arma, Brasil va a decir yo también. Es decir, por lo tanto, sí que esto. Y no os digo nada, vuelvo otra vez a decir, el tema del carbón, el tema de los gases, el tema del uso. Y eso, vuelvo otra vez a decir, el Tratado de Kioto lo está viendo, no se ha movido ni un ápice cuando hay un gobierno republicano. Sí, yo lo que digo, vamos, yo suscribo lo que has dicho, Pedro, pero solamente en el sentido de lo que explicaba es que el margen de actuación, ya sea de demócratas o sea de republicanos, es muy estrecho. Y es todo dentro de los cauces, de los intereses de las grandes multinacionales norteamericanas, etcétera. Ahora, yo no digo que sean lo mismo, efectivamente, yo creo que el gobierno de Obama ha sido un gobierno más social, de un carácter más social, ha hecho lo de la sanidad, que mira que ha costado, porque nos parece mentira que la gente se oponga, ¿no? El 50%. Sí, entonces, ha intentado hacer eso, pero, por ejemplo, una barbaridad como el tema de Guantánamo ha sido incapaz de quitarla. Pero bueno, eso entonces, porque él no haya querido, sino porque el Congreso no lo ha evitado. Sí, bueno. Sí, él quería. Sí, bueno, pero no lo ha conseguido. Sí, pero bueno, pues eso, pero quiero decir es esa que decisión no dependía de él, sino del Congreso. No, y casi todo, porque tú has dicho antes muy bien que afortunadamente pues los presidentes de Estados Unidos están muy limitados por las dos cámaras, el control de las dos cámaras, ¿no? Entonces queréis decir que Pedro lo que ha dicho no tiene razón. No, sí tiene razón. Yo digo que no son iguales. A ver, si hay contrapesos, influyen muy poco sí, pero también ciertas cuestiones. Para ganar también hay determinadas cosas que pueden salir adelante o no, porque una cosa que sí que se ha dicho como aquí es que allí no se vota a sota, caballo y rey, y hay una cierta libertad de voto por parte de los delegados en ambas cámaras, y puede ser que una ley del tema de aprobar los protocolos de París, o porque efectivamente en París se ha avanzado bastante en la cumbre del clima, gracias a un compromiso personal de Obama, que vino incluso a París a apoyar la cumbre del clima, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido se ha avanzado, y sin embargo en el tema de Guantánamo no. Ahora el tema que decíamos de los emails, pues alguien dice que es una operación del FBI para cobrarse alguna deuda que tenía con Hillary Clinton, ¿no? Es muy curioso, por eso que lo que decíamos al principio, el director del FBI, nombrado por Obama, que es republicano. Sí. ¿O qué es republicano? Que tampoco, porque no ahora es independiente, pero fue republicano. Es claro, que ha sido alguien que ha financiado, porque como las finanzas en un país avanzado, las finanzas son públicas. Entonces, allí la gente sabe a quién financia. Este señor ha financiado las dos o tres últimas campañas de los candidatos republicanos anteriores, incluso de la época del propio Obama, cuando Obama se peleaba contra con Romney. Entonces, claro, esa es la cuestión. La cuestión es que nuestros parámetros para verlo, es decir, decir que al Partido Republicano le financia el carbón y las armas es no reconocer que a Clinton le financian el carbón y las armas. También. Luego cada uno le pondrán 10 euros aquí y uno ve ahí. Es decir, que las grandes multinacionales no se entienden. Y ojo, porque hay otra parte que lo entendemos, decía Pedro, de la extrapolación. Es decir, porque ellos, sus grandes empresas, las entienden como cuestiones de Estado. Aquí también, lo que pasa es que no las decimos. No, allí la entienden como cuestiones, aquí las entienden como aquí también las hacemos lo mismo, pero aquí lo hacemos escondidas, fuera de la población, porque parece que está feo. Allí son cuestiones de Estado. Allí no está mal visto que vendan armas y que las empresas de armas ganen tanto dinero. Allí está recogido, incluso los lobbies están recogidos para que hagan su labor dentro del Congreso, que al final, y del Senado, que son las partes fundamentales. Sí, eso es lo que, no eso es lo que dice Correa. En Estados Unidos me hubieran felicitado por lo bien que trabajaba. No, hay una cosa que la dijiste al principio y que es verdad, y es que querer examinar Estados Unidos con los ojos de aquí o con los mismos prismas es muy difícil, porque se producen todas esas paradojas que estamos hablando. Allí un republicano este año puede estar el año que viene en el Partido Demócrata o viceversa, ¿no? O gente que es progresista y de repente dice, joder, está en el Partido Republicano, ¿pero esto cómo es? ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que nos caiga todo muy bien director de cine y antes actor, no me sale ahora, perdonar. Que hacía lo de Harry el Sucio, ¿no? Gran Torino y tal, Clint Eastwood. Sí. Pues que diga, ¿cómo Clint Eastwood, un hombre tan progresista en sus películas, y sin embargo es acérrimo del Partido Republicano? Son cosas que no te casan, ¿no? Y es realmente a veces lo miramos con estos parámetros. No es lo mismo. Tenemos que leer. La asociación más importante de los Estados Unidos, o una de las más importantes, la Asociación del Rifle, apoya siempre a los partidos republicanos. Sí. Siempre. Pero porque también los demócratas
son los que dicen los que dicen que hay que prohibir las armas. Claro, quieren controlar. Hay que prohibir. Claro, prohibir no lo dice controlar. nadie. Bueno, limitar. Controlar. Limitar el uso de las armas. Por ejemplo. Yo estoy diciendo ya 3 cosas importantes. Porque el mundo de las armas. Pedro, tú todo lo que dices es importante. Aunque no esté de acuerdo con ello. Es que el mundo de las armas apoya a los republicanos. Y si apoya a los republicanos, no apoya a los demócratas. Hay colectivos sociales, estructuras sociales que apoyan. El mundo de la contaminación, por dar alguna apoya a los candidatos que quieran mantener sus condiciones. El mundo de las armas apoya esto. Bueno, resulta que estamos viendo 3 extractos sociales importantísimos de la sociedad americana que se decantan por una posición y no por otra. A mí me parece que algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no? Pero bueno, ¿qué más me da? No, estoy como si estuviera lloviendo en el desierto, señor que cruz. Bueno, yo quisiera decir primero, poner en valor al gobierno Obama, porque yo creo que sí que ha hecho cosas y ha cambiado cosas. Se encontró con un problema muy importante, que fue que en el 2008, tras su primera elección contra John McCain, estalló la crisis y muchos de los planes que él quería hacer de política social le fue imposibilitado por la crisis que había. Pero sí que es cierto que la puso freno con la creación del Banco Malo y otras medidas económicas que tomó, pero a partir del 2012, tras la elección contra Romney, sí que es cierto que empezó a hacer una política más expansiva, más de gasto social, empezó otra vez a tomar el tema de la sanidad, que lo había dejado durante la primera legislatura, lo ha conseguido sacar adelante con muchas limitaciones que le ha puesto el Congreso, pero lo consiguió sacar adelante por lo menos una parte de su programa. Y ahora es cierto que Estados Unidos está creciendo a un ritmo bastante alto, la tasa de paro ha bajado bastante, aunque para Estados Unidos sigue siendo muy alta, creo que está en un 7 o un 8%, y eso en Estados Unidos es una barbaridad. Pero sí que es cierto que Obama, sobre todo el primer mandato fue para mantenerse, para, como ha dicho antes, poder gobernar en un segundo mandato, pero el segundo mandato, que es cuando se hacen las cosas, la verdad es que ha sido bastante positivo, y hace falta ver simplemente que se va con los mayores niveles de aceptación de la historia de un presidente de Estados Unidos cuando se marcha del cargo. Y en esto me gustaría también decir, hay mucha gente en España que está proponiendo la limitación de mandatos a 8 años. Bueno, el pacto PP Ciudadanos ya lo recoge de 8 años el del presidente de gobierno. Yo, por ejemplo, estoy en contra de esa medida porque ahora, por ejemplo, un caso práctico sería el de Obama, que se va con un nivel de aceptación grande, que ha hecho muchas medidas positivas, que la población le quiere y que si siguiese 4 años más podría seguir tomando medidas que pudiesen venir bien a Estados Unidos. Gracias a esa limitación de mandato ha hecho lo que ha hecho. Si no hubiera tenido esa limitación de mandatos no lo hace, porque lo que hacen es buscar perdurarse en el poder, como haces en el primer mandato en Estados Unidos, o como hacen los políticos aquí, que solo buscan perdurarse en el poder y no hacer nada para la sociedad. Hoy en día, si hubiese elecciones, Obama ganaría cualquier candidato en Estados Unidos. Seguro, con los candidatos que hay, sí. Bueno, pero otro de primaria republicana que hubiese habido en las primarias republicanas, bueno, podría haber ganado. Yo eso no lo tengo, yo creo que sí ganaría, pero ojito con el porque, por ejemplo, hay mucha contestación frente al tema del seguro médico, porque a nosotros nos parece a todo muy bien, pero allí, por eso digo lo de la visión, tiene que verlo allí. Es decir, la gente que está votando a Trump no le vota porque sea un gran orador, o eso, hay mucha gente que le vota porque está en contra del tema, por ejemplo, del Obamacare o el seguro médico famoso, que como tú bien has dicho, además no completa lo que él pretendía hacer en su momento. Es decir, yo cuando me refería a lo del legado Obama, si era bueno o malo, más que eso es a las expectativas que ponemos en Europa, ya por no irnos a Estados Unidos, que seguro que allí no las tenían tan alta. Es decir, dices, se ha solucionado el problema del desempleo. Hay que ver cómo se ha solucionado el problema del desempleo. Es decir, cuando allí hay gente, pues lo que estaba pidiendo Bernie Sanders era que se subiera el salario mínimo, porque claro, esta gente está trabajando 20 horas a la semana, que le da para tener 400 o 500 dólares y viviendo en un albergue con una familia con hijos. Sí, claro, hay que ver dónde están los niveles. Es decir, el paro se baja, sí, claro. Sí, aquí también nos han quitado muchas veces de la lista del paro, baja también cuando te borras de la lista del paro, pero eso no quiere decir que se haya solucionado el problema. Es decir, muchas veces las circunstancias son muy, muy especiales cuando siempre nos quedamos en los datos macroeconómicos. Señor director, otra píldora, o yo lanzando aquí 3 o 4, nadie me contesta, otra píldora de diferencia entre lo que significa Estados Unidos y España, por ejemplo, o Europa, por ejemplo. En Estados Unidos, a Goldman Sachs, es decir, la que inició todo el proceso de la crisis, empezó en ellos, ha tenido la sanción más fuerte que se recuerda en Estados Unidos. Aquí, al presidente de Goldman Sachs, en España lo hacemos ministro de Hacienda. Esa es muy triste. Eso es muy de Trump, muy populista. Sí, eso ya. Creo que te tienes que afiliar a Podemos también, porque seguro. Pero Pedro ya lleva tiempo. Seguro que también. No, hombre, o intentamos hacer a un miembro de Bankia, le hemos intentado hacer presidente del gobierno. Pues eso, es decir, claro, que sí que haya una diferencia, ¿no? Allí lo sancionan y aquí los hacemos ministros. O sea, yo creo que. Bueno, es igual. Otra que cae, venga. Sí, es igual.
Valentín, ¿algo de Obama o...? No, por no. acabar, yo creo que... No, por acabar con el tema, yo creo que con el tema de Obama, si... Sí, no, lo que he dicho, cuando dice expectativas, pues es que sinceramente soy muy escéptico, incluso aunque hubiera gobernado Sanders, soy muy escéptico respecto a los cambios en la política norteamericana, pero también digo que puede producirse en cualquier momento, ha habido ya algún momento apuntes de crisis a que realmente aquel sistema también cambie. Es decir, no hay ningún sistema que 1000 años dure, ¿no? Y por lo tanto, en algún momento puede darse un giro, ¿no? Pero yo creo que las cosas están lo suficientemente estabilizadas como para que no haya ningún cataclismo ni en un sentido ni en otro. Por lo tanto, ni me preocupa que gane Trump me preocupa por lo mismo que ha dicho Pedro. Suscribo enteramente sus palabras sin que sirva de precedente. Ya sabe que le llevo la contraria en todo lo demás del PSOE, Pedro Sánchez, etcétera. Por cierto, que yo también valoro como tú que Pedro Sánchez en cierto modo ha firmado su acta de defunción como político al defender a Podemos, porque es un error estratégico terrible. O sea, decir Podemos tenía razón. Ya la han fichado. Decir que Podemos, es tal, porque decir eso, sabiendo cómo tiene el patio del Partido Socialista, pues es que gente que podía estar a su favor, pues ya radicalmente, pero ¿qué dice este hombre? Sí, pero bueno, nada más. También decir que a nivel de política americana, si algo va a cambiar, es a nivel interior. Por ejemplo, Trump se está centrando mucho a nivel interior, no habla casi del exterior, sino que habla de lo que sucede en Estados Unidos. Y si algo cambia, en los mandatos americanos suele ser a nivel... No puede hablar de política exterior, no sé a dónde está Alepo. Pero a nivel exterior me refiero a la política... a nivel le pregunta, ¿qué opina usted de Alepo? Y dice, ¿y eso? Bueno, eso es un desconocimiento obvio. No ha venido hoy no ha venido, me ha dicho la secretaria que no ha venido. Eso es un desconocimiento obvio. de Trump, no, de la mayoría de los estadounidenses. Sí, bueno, sí, pero hombre, no es comparable de Trump con la mayoría de estadounidenses. Trump debería saber que es un carácter presidencial. Va un poco por delante. Claro. Sí. Pero me refiero, sobre todo a nivel interno sí que pueden cambiar las cosas por las medidas económicas que tomen, etcétera. Pero a nivel externo Estados Unidos suele tomar una política continuista porque su idea, sobre todo, es lo mejor para América. No intentan imperar principios morales o éticos, sino lo que es mejor para América. Pueden poner fin a una guerra o a otra, pero lo que es la presencia americana... al contrario. Puede empezar una porque se gana Trump, claro, pero nos unimos todos detrás de otra guerra. Como suelen hacer los gobiernos republicanos últimamente en Estados Unidos. Cuando están en crisis, arman una guerra para poder todo el mundo a favor de Estados Unidos y el espíritu vender armas y vender equipamiento para la reconstrucción. Porque por eso esa destrucción masiva que hace, porque ya no es solo que quieran ganar la guerra, es que ganan la guerra, pero además quieren destruir. Para que luego vengan las compañías eléctricas, poner los generadores eléctricos, a vender las bombillas, a hacer no sé qué, y hacer las grandes obras de reconstrucción. Es que no es solo las armas, es todo lo que lleva en la industria de la guerra. También, porque luego nosotros le seguimos, ya da igual que sea el gobierno del PSOE que del PP, que le seguimos a las guerras donde haga falta. Precisamente sobre la guerra, yo creo que sería al contrario, que Hillary Clinton es más intervencionista. Hillary Clinton tiene experiencia en empezar guerras, en organizar conflictos. Bueno, en organizar. Eso ha quedado mal. Ha quedado mal, me refiero. En geopolítica sí que tiene experiencia en lo que es los conflictos. Siria, Irak, hace falta verlo. Y Trump, por ejemplo, en ningún momento de la campaña ha resultado clave lo que él diga sobre el exterior, sobre las posibles guerras que vaya a hacer. Trump es más aislacionista. Trump a día de hoy no se ha mojado en que si puede promover una guerra o no. Mientras que Hillary Clinton, aparte de tener la experiencia de gestión de conflictos, sí que es una política que se declara intervencionista y de hecho en Estados Unidos una de las principales críticas que se le hace, aparte de los escándalos y tal, es el intervencionismo que ha demostrado durante su mandato. Es muy interesante lo que apunta en este caso Guillermo, porque además durante mucho tiempo, al principio, sobre todo cuando se crean los Estados Unidos, los primeros presidentes, había la costumbre de que el secretario de Estado pues casi heredaba el cargo. El que fuera secretario de Estado, si era bueno... Es que la figura más reconocible. Entonces era el que heredaba el cargo. Y creo que eso simboliza muy bien lo que es la posición del presidente del gobierno, de un ejecutivo, que por un lado, apuntaba Mariano, de la segunda legislatura, en la cual se dedican a la política exterior. Porque la política interior, lo que es la política interior, se queda en manos del Congreso y del Senado, que son los órganos que donde hacen realmente las políticas. Es decir, la política ejecutiva va hacia afuera, va hacia el exterior. El comandante y jefe de las Fuerzas Armadas, porque además se reconoce así, es para utilizarlo a nivel exterior. Y creo que ese es un tema que es importante en este caso. Si gana Trump, a este no le pueden dejar el botón nuclear ni de coña, vamos, que lo escondan, por favor.
Que lo escondan. Eso de, si le veo con el maletín, me exilio a Marte. Si le veo yo con el maletín nuclear en estos desplazamientos que hacen de avión, Pero vamos. En Marte ya es estadounidense también. Pues, Es territorio norteamericano. Pues fíjate que una de las críticas que le hacen a Trump dentro de Estados Unidos es que es aliado de Rusia. Y Rusia hoy en día tiene un conflicto bastante importante con Estados Unidos, porque Rusia está intentando presionar a Estados Unidos. Vete a saber que esta gente no te puede fiar. Por eso digo que si bien se considera que los republicanos son los que empiezan guerra, con Trump puede ser bastante diferente en este caso. Porque es Sí, que yo creo que va a ganar Hillary por los republicanos. Punto. Le van a votar los republicanos. Si no, no gana. lo importante está en los estados clave. Quien se lleve Florida suele ser bastante importante. De hecho, Al Gore perdió las elecciones en el 2000 por unos pocos votos, que eso fue No los el per- caso no las más... perdió. No sabemos dónde están los votos, Ay, aquellos no se sabe, mariposas. no se sabe cómo se Le votaba. engañaron. Bueno, en Estados Unidos hay muchas teorías conspirativas, pero... En España también. Sí, pero me refiero, la importancia está en los estados clave. Y los estados clave, de momento, según las encuestas, parece que puede ganar Hillary Clinton. Bueno, pues yo creo que hasta aquí ya nos hemos pasado 10 minutos. Os he dejado vuestros 10 minutos de rigor para que os paséis. Ya el próximo día hablamos del gobierno. Cuando tengamos gobierno, solo tenemos presidente del gobierno. Hasta no tengamos gobierno. Pero ya no es en fusiones. No, ya está. No, ya pero- ya fuera cargo. Pero tendremos gobierno, todavía no tenemos gobierno. Tenemos De todas formas, presidente de gobierno. han pasado cosas muy importantes y una pequeña recapitulación sí que deberíamos de haber hecho otro día. Sí, no, yo cuando queráis hablamos. Recapitulemos. Así que si queréis hablamos del gobierno y Porque hablamos no, es que ha Igual habido... es que- vendremos sin dormir. de las, es que de las teorías no, conspiranoicas porque- estas, porque no, por el ejemplo asunto la de es Ramón que- Espinar es una teoría conspiranoica que ella... El asunto es que desde diciembre, desde las primeras elecciones en diciembre hasta ahora, han pasado cosas muy importantes en este país. Y sobre todo han pasado cosas que dan y quitan razones, ¿no? Pero bueno, en la siguiente programa hablamos de... ¿Cómo hemos quedado con las porras? Porque al final terceras elecciones ya no hay, ya eso no quería decir. Perdón, puede haberlas. No. Verla. Si no se aprueba el Otra- presupuesto, ya en no, mayo del no, año no, que viene. no. Ya no serán terceras. No, Sí, otra, será la si no siguiente. se aprueba el presupuesto, otra comida que me debe y va la tercera. Recuerda que yo le decía, no va a haber, no, ¿cómo va a apoyar? No va a haber tercera elección. Nos jugamos una comida Pero que ha si ya perdido. lo sabía Pero, Pedro, ya tú estaba ya sabías que el PSOE iba a apoyar a Claro, Rajoy. eso ya lo tenías tú hablado. Que decías que no. Yo decía clarísimamente, no hay terceras elecciones. O hay gobierno de izquierdas o hay gobierno del Partido Popular, pero vamos no a hay... decir lo de que Podemos no quiso hacer un gobierno de izquierda. Venga, vale. Aceptamos O sea, Pulpo como el animal de gobierno- compañía. o sea, Pero Rajoy eso es el hay gobierno que de izquierdas. hablarlo, ¿eh? En la próxima eso hay que hablarlo. Porque... Es que eso es muy aburrido, Vamos. es que eso es muy aburrido. ¿Sí? Hay que hablar del gobierno, que ¿Tú haga, dices? que haga más... Sí, súper aburrido. Mira, es más pues interesante venga, ahora las teorías conspiranoicas, si lo de Ramón Espinar lo han chivado los de Rejón para putear a Pablo Iglesias. Este es el nivel, es que lo de las teorías conspiranoicas, lo de Trump, lo de Hillary, nos queda, lo vemos así, magnificado, y lo tenemos aquí a la vuelta de casa. Vamos a ver, todos los días. aquí según parece y según dice el señor Ansón, los únicos que conspiran es el CNI Bueno, eso a no. favor del Partido Popular y del PSOE cuando tocara, el ¿no? Ministerio No. del Interior. No, del PSOE El no PSOE se ha nunca- oído. nunca ha conspirado. No, lo digo que no, digo que yo no lo he oído y por lo tanto no lo bueno, puedo decir. claro. Yo lo que sí se ha oído es que el ministro de Interior ha mandado a policías a Cataluña, lo ha reconocido hoy en la prensa, a policías a Cataluña para que investiguen a los de Esquerra y a los de tal. Y ahora Ansón, que suele estar bien informado de los temas de las conspiraciones, de hecho él reconoció una conspiración en un golpe de Estado con tal, en que dice que el CNI está detrás de eso, bueno, pues que lo saquen, o sea, esa es la conspiración. Yo desde luego no creo que ninguna persona de Rejón pues haya sacado esa noticia, ¿no? Vamos, yo creo que lo está sacando la gente que sí tiene intereses, gentes ajenas a Podemos, que sí tiene interés, porque ¿sabéis a quién perjudica esa noticia? No solo a Espinar, esa noticia perjudica a Podemos, porque seremos tan tontos entre nosotros, entre los de Podemos, que pondremos a pegarnos en eso, que has sido tú, no, que has sido tú. Sí, pero también Y es cierto. ese es el problema. También es cierto ¿eh? que mucha casualidad que sea justo durante el proceso de... Sí, claro. de- No, pues sí. Hombre, es que la policía no es tonta, con perdón. Claro, por eso. Y digo la policía con letras mayúsculas Claro, y por eso. subrayado. Sí. La policía no es tonta y por lo tanto lo saca cuando hace más daño. No lo va a sacar cuando eso no... La pablista o la rejonista, ¿qué policía es la que no es Pero tonta? No, la del Estado. Pero también es cierto que si lo hubiese hecho lo mismo, a lo mejor una persona del PP, del Partido Popular, del Partido Socialista, se habría montado mucho menos de la que se puede montar No, con nosotros Ramón no sacamos ya Espinar, corrupción porque del es como- PP porque le da votos, o sea que... Claro, porque eso ya es habitual. O a lo mejor la gestión económica. uno más. A lo mejor la gestión económica da votos. Pero aparte de eso me refiero, es como has dicho antes con los mensajes de acoso sexual a mujeres, que con Trump se ha montado un lío enorme, pero con Pablo Iglesias no pasó nada. Hubo una denuncia de Mariló Montero al Instituto de la Mujer y ahí se quedó, pero a nivel social no se habló de ello. De hecho, se tomó como mucha broma. Oye, es que eso ni lo conozco, sinceramente. Pues dijo que Que le iba a azotar Montero que la hasta azotaría y tal. la azotaría hasta que sangrase. Sí, lo dijo así Pablo Iglesias. Eso está, vamos, lo dijo, está en un WhatsApp, o sea que Sí. no...
y que yo sepa, Sí, Pablo Iglesias nunca ha dicho que eso fuera No, mentira. él reconoció que era una conversación entre amigos, Privada. que es exactamente lo mismo que ha dicho Trump. Lo mismo que ha dicho Trump. Por eso os he puesto yo el símil, porque han dicho... Que Trump dijo conversaciones entre caballeros. Son muy parecidos, se lo digo La yo. gente tiene que darse cuenta que siendo un personaje público no puedes decir de ninguna manera, porque Ni aunque sea en privado. ni en privado. Pero una vez que salte... El machismo es machismo, da igual que sea en privado o en público. Sí. Pero yo puedo decir una burrada en público, pero y que por eso sea peor que porque lo diga en privado, pues... Pero bueno, a veces el tú y yo problema es que lo podemos hacer un pienses. chiste. El problema es que lo pienses. Da igual que lo sea en público o en privado. Si tú lo dices, es porque lo piensas. Que lo has dicho cuando estás con un amigo, mal. Que lo has dicho cuando estaban 1000, peor, punto, pero lo piensas. Bueno. Y sobre todo la cosa de que si lo Yo creo que tenemos que hacer un programa Podemos... mundial de las teorías conspiranoicas, esta o como gusten estas. De estas tenemos un montón. Además en España cada vez hay más, afortunadamente. Pues son muy entretenidas. Reales son fresos de poca, pero muy entretenidas. Pues empezamos por el 11M. Y ya seguimos hasta lo de Pedro Sánchez el domingo y no vea... Solo en 20 años tenemos, o en 10 o 15 años tenemos unas 40 o 50. Para eso no necesitas un programa de una hora, de 24. Bueno, pues no, 24 horas ha dicho el técnico que se va para casa, que esto no nos aguanta ya nadie a nosotros. Bueno, pues como os decía, en este momento se está celebrando la rueda de prensa. Bueno, digo yo que habrá empezado. Ya sabéis que para estas cosas no se suele ser muy puntual en el Ayuntamiento de Getafe para las convocatorias, con lo cual, bueno, pues en un ratito tendréis la información. Ya os digo, Ruth Holgado está en la rueda de prensa, en este caso, la que se está celebrando en estos momentos, que la que están, como os decía, Javier Santos, concejal de Deportes, Sara Hernández, alcaldesa de Getafe, y Ángel Torres, presidente del Getafe Club de Fútbol, en la cual, bueno, van a explicar cuál es ese acuerdo al que han llegado en el convenio, y luego a las 11:30, aunque se retrasará evidentemente la rueda de prensa porque se van a solapar las dos, la rueda de prensa previa al pleno, que será esta tarde. Nosotros volveremos a estar aquí. Pero vuelvo otra vez a decir, es un preacuerdo, porque eso tiene que pasar por un pleno. Cualquier convenio tiene que pasar por un pleno. Pero eso es lo que pasará por el pleno, el preacuerdo. Hemos llegado a este acuerdo, retirar las demandas por aquí, por allá, la forma de colaboración va a ser esta y el uso del campo va a ser así. En el pleno está aprobado. Está seguro aprobado porque ahora Getafe lo vota todo a favor, y si no el PP, que son las dos muletas en esto de Getafe, el PP, con lo cual, no te preocupes, que está aprobado, fijo, eso está aprobado. Eso no tiene discusión, no hay capacidad de discusión por nadie de la ¿El oposición. PSOE tiene mayoría absoluta en el gobierno? El PSOE tiene mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Getafe. Se la ha regalado ahora a Getafe, sí. Pues yo te había enterado. Eso está bien como chiste. Yo creo como que chiste está bien, como chiste está bien. Como realidad, Valentín, como realidad. Y cuando quiera lo debatimos. Entonces, como os decía, ahí está la discusión. Así que nada, nosotros mañana lo contamos. Mañana a las 10 estaremos aquí con nuestra tertulia para analizar, ahora ya sí, cosas de Getafe. Mañana analizaremos el pleno, que esta tarde también hay pleno en el Ayuntamiento de Getafe, ya recordar, a partir de las 5 de la tarde. Y mañana pues lo analizaremos aquí, a ver si, como bien dice Valentín, se le ha otorgado plenos poderes ya al gobierno municipal o se van a esperar al mes que viene.